Hola, mi nombre es Oscar Jiménez y soy estudiante de la licenciatura en Derecho y el día de hoy les voy a platicar sobre el tema Principios fundamentales del derecho sucesorio en la materia Derecho sucesorio. Para esto tenemos que entender que la sucesión prácticamente está relacionada con el término muerte. Nos lleva a esto en la sucesión por mortis causa, ya que debido a esta sucesión el titular de los bienes junto con sus derechos y obligaciones pasan a formar parte de otra persona. Los principios fundamentales son titularidad del patrimonio, la libre testamentificación, el beneficio del inventario, la separación de patrimonios y por último tenemos la conmoriencia. Antes de adentrarnos para profundizar estos principios, tenemos que mencionar algunos conceptos, como lo son la partición. Es el acto por el cual el testador, los herederos o el juez dividen el patrimonio del autor de la herencia. Segundo, la liquidación, conjunto de actos mediante los cuales se lleva a cabo el pago de las deudas hereditarias. Y por última, que es la tercera, la adjudicación, conjunto de actos de entrega y titulación jurídica de la propiedad de los bienes de la herencia a cada uno de los herederos. Bueno, para esto vamos a continuar con el primer principio fundamental, que es la titularidad del patrimonio del difunto. En pocas palabras, esto es cuando a la muerte del titular, sus bienes, derechos y obligaciones, tenemos que entender que estos no se extinguen, por lo que únicamente carecen de titular. Durante el año se trataron de encontrar remedios estableciendo diferentes figuras jurídicas, en la cual una de las más reconocidas es la representación del decuyos. Prácticamente esto quería decir que se suponía una ficción jurídica como titular de la herencia del decuyos. Siguiente, que es el patrimonio sin titular. Se suponía que el patrimonio del titular tenía personalidad jurídica. El otro, que es el heredero como continuador de la personalidad del decuyos. Para este remedio se generó muchas confusiones. En el sentido de que los acreedores del titular de la herencia con los acreedores de herederos, por lo que no se entendían bien, llegaban a esta confusión, por lo que no estuvo vigente por mucho tiempo. Ahora, la separación del patrimonio del decuyos de los patrimonios, que es el último. A continuación tenemos el segundo principio, que es la libre testamentificación. La libre testamentificación es la libertad del testador para decidir y seguir la forma de transmisión de su patrimonio para después de su muerte. Ahora tenemos como tercer principio, que es el beneficio del inventario. Este es prácticamente el derecho concedido a los herederos de que acepten la herencia para responder por las deudas de la herencia. Esto solo hasta donde alcance el caudal hereditario. Pues prácticamente el heredero solo responde por las deudas del autor de la herencia hasta donde alcance los bienes del difunto. Tenemos como cuarto principio fundamental del derecho sucesorio, que es la separación de bienes. Prácticamente este principio pues se parece al anterior, ya que o se relaciona bastante, ya que después del beneficio del inventario se puede decir que los acreedores de la herencia tendrán derecho a cobrar lo que les corresponde hasta donde alcance los bienes de la herencia, ya que esto se realiza un inventario de los bienes pertenecientes a la sucesión, con lo cual se protege el patrimonio del heredero de las posibles acciones de los acreedores. Y como último y quinto tenemos como el principio de conmoriencia. Para este último también se puede esclarecer lo que es el momento de la transmisión de la herencia. Prácticamente el principio de conmoriencia es cuando el fallecimiento es simultáneo entre el autor de la herencia y sus herederos o legatarios. En otras palabras, mueren al mismo tiempo de un accidente, ya sea de un accidente automovilístico, aéreos, y para esto no puede haber la transmisión de la herencia. Tenemos como siguiente tema del heredero y el legatario. Como sabemos,
Los legatarios o herederos son sucesores del de cuyos o autor de la herencia, pero que su situación jurídica es diferente, como el legatario es a título particular por una cosa individualizada o una especie o cosa determinada. En tanto, para el heredero lo es a título universal o parte de la cuota de los bienes de cuyos. El obligado principal a pagar por las deudas es el heredero. Y por último, ya para concluir, tenemos que establecer o esclarecer los estados de la herencia, ya que estos se dividen en 4. El estado vacante, este es cuando, por decir, el heredero no acepte o no se sabe quién es el heredero, se considera vacante de la herencia. Para el segundo, que es el yacente, cuando después de la muerte del autor hasta la adjudicación de los bienes, pero para algunos autores de la herencia es yacente cuando no ha sido aceptado, como lo es el vacante. Ahora, la tercera, adida o aceptada. La herencia es adida o aceptada cuando ha sido aceptada expresa o tácitamente por el heredero. Y por último, tenemos de que la herencia puede ser divisa o indivisa. Estamos en el caso divisa cuando el testador, los herederos o el juez han llevado a cabo la división del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir dejare el de cuyos. Para el otro, estamos en el caso de la herencia indivisa cuando el conjunto de bienes y derechos y obligaciones por el de cuyos, por ser transmitidos con carácter de patrimonio hereditario, no han pasado por el acto de partición.